La Tierra tenía que ser redonda. Los caminos y sus paradas nos llevan hacia ese horizonte interminable y ese horizonte que nunca llega a ser un final. Y yo creo que esta frase que quiero introducir con nuestro invitado de hoy define muy bien su filosofía y su necesidad de crear. Él es Alberto Barrenechea. ¿Qué tal estás, Alberto? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí contigo. Mira, Alberto, yo creo que vamos a presentarte primero profesionalmente. Eres psicoanalista y yo creo que esto te llevará seguramente, cuando vas hacia el camino de la creación, a plantearte muchísimas cosas sobre el ser humano, su necesidad, y eso es lo que queremos descubrir contigo hoy, viendo tu obra y analizándola un poquito, si nos dejas. Perfectamente, adelante, encantado. Bueno, Alberto, escultor no por devoción como amateur. Escultor por necesidad. Siempre he estado conectado con el mundo del arte y siempre ha habido épocas de pintura o épocas y sigo con arte vivo, bonsáis, y la escultura ya es algo en lo que llevo muchos años. Llevo también 10 años y bueno, produciendo en mi pequeño taller poco a poco, pero con una verdadera necesidad de producir, de crear. Eso es imparable. Y hablando de tu profesión, solamente como una pincelada, porque lo que realmente nos interesa y nos ha hecho juntarnos es hablar de tu obra escultórica, la que estás actualmente exponiendo, que vamos a hablar también de ella. Como psicoanalista, ¿cómo defines ese lugar que ocupa en tu vida y en tu necesidad de aprender, ¿no?, de ella, y para dar seguramente una solución a los demás? ¿Cómo definirías ese lugar? ¿Te refieres al lugar que ocupa la escultura en mi vida, a la vez que junto a lo psicoanalítico? Eso, sí. Yo creo que se podría resumir casi con equilibrio. Es decir, la producción artística, la necesidad de crear, es algo que yo lo siento como visceral, y entiendo que representa un poco quizá la parte animal del ser humano. Es decir, que al mismo tiempo que hay un mundo racional, lógico, donde se puede estudiar, se puede progresar mucho con el pensamiento lógico, hay algo en el ser humano que tiene que ver con lo inconsciente y que tiene que ver con lo salvaje, y que de alguna manera algunas personas necesitamos representarlo, y tenemos la suerte de tener ese lado creativo, ¿no? Y entonces digo equilibrio porque no me imagino la vida sin producir, sin estar permanentemente sumergido en el mundo del arte. Y creo que incluso el trabajo psicoanalítico también es, en cierta medida, un trabajo totalmente creativo, cuando estás a la escucha y tienes que estar representando cosas, y también cosas que cuando hablas puedan ayudar al otro a salir de un impasse. Mira, contigo voy a ser osada, porque con esa preparación sobre el hombre, voy a hacerte un par de preguntas relacionado a, por ejemplo, un obrero constructor y Richard Serra. ¿Quién es el artista? No lo sé. Creo que artistas somos todos, y también creo que nuestra educación muchas veces mata nuestra capacidad creativa. Pero yo soy partidario de buscar en la vida y en la profesión que sea arte en todo lo que hacemos, en cómo tienes tu casa, en cómo te vistes, en cómo está tu taller o en cómo está tu... Es decir, que no porque uno sea artista y viva profesionalmente de ello es únicamente artista. Creo que se puede ser artista si se puede estar un poco cercano a la creatividad. El problema es que muchas de las veces no somos conscientes de ese lado creativo que nos acompaña, y a veces lo hemos obturado.
Lo hemos cerrado porque sencillamente venimos desde la infancia diciendo, es que yo soy muy malo. Hay muchísima gente que no se atreve a dibujar, muchísima gente que dice, no, es que yo nunca he sido buena, nunca... Y no tienen por qué ser buenos dibujantes para producir. O sea, que dices lo del dibujo, ya sabes que Joan Miró era malísimo en dibujo. Y de hecho él lo decía de una manera, pues, sabedor y consciente de que si su estilo era un poco abstracto, era derivado a que con su dibujo no conseguía expresar esa necesidad que con el color y con el gesto sí lo hizo. Claro. Efectivamente. Y hablando ya, esto es en cuanto a la pregunta del hombre, ¿no? Pero lo que produce el objeto, sí somos capaces quizás de entender lo que es un muro como elemento tabique y la escultura como muro, ¿no? De Richard Serra hace, ¿no? Esos hierros, ¿no? Paredes onduladas, oxidadas. Y sin embargo sí sabemos que es una escultura, pero ¿hasta qué punto el artista, sin embargo, no lo ve el muro de hormigón o de ladrillo y el de hierro oxidado con el mismo valor, el mismo peso? Sí. Esos límites. Sí. Es complicado. Sí, no sé muy bien qué contestarte a esto de... Claro, porque cuando definimos una cosa, Alberto, la definición, ¿qué es una definición? No puedo responderte. ¿Podría ser una presentación de todas las cosas que hemos inventado, que nos hemos encontrado en esta tierra? ¿Definir algo es presentarlo? Definirlo es en cierta medida enmarcarlo, ¿no? Es enmarcarlo. Algunas veces, como dices tú, un muro tiene también tiene un valor representativo. Un muro son muchas cosas, ¿no? Puede ser, sin más, algo que es necesario para levantar un edificio, lo que fuera, pero evidentemente, como tenemos todos en mente el tema del muro de Berlín, ¿no? Claro. Que es simbólicamente es toda una separación, todo un desgarro, dos mundos que no se pueden llevar bien, o que, ¿no? O todo este tema de pasar los límites que el hombre pone, a veces es una barrera que no permite la comunicación y que justamente nos provoca por lo que tiene de prohibido o de separación. Pero tú añades a definición un límite, es decir, definir las cosas es acotarlo, es limitarlo o no, es un inicio de algo que es, más amplio. No sé, pensando en el tema de definición no sabría qué responderte. Creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado acota y enmarca, y al mismo tiempo puede dejar abierto. Si la definición no es muy cerrada, claro, puede dejar también abertura, puede ser una puerta abierta a otra cosa. Bueno, he abusado mucho ya sobre el concepto más psicoanalista o filosófico, y ahora pues vamos a presentar tu obra, si te parece bien. Estás actualmente exponiendo en el Atalaso de Serge Blanco en Hendaya. ¿Podemos decir que eres de Irún o...? No, soy de Bilbao. De Bilbao, bueno, pero vives en Hendaya. Vivo en Hendaya, antes de la ¿Y tu taller está entre Irún y Irún? Sí, en Irún. ¿No? Bueno, es tu primera exposición como escultor. Efectivamente. Y podemos admirar 17 piezas aproximadamente. 16 piezas son 16 piezas. Sí. Elaboradas con madera, sí. La mayoría de ellas, con ciertas peanas en piedra, algo de hierro. Sí, efectivamente. Ese es el material en general en roble muy antiguo, que viene de vigas, de caserones, de caseríos antiguos que se han ido renovando, y madera bastante vieja, sí. Bueno, ¿el lugar es buscado por alguna intención? No, surgió así porque me relaciono con otros escultores también de la zona, de Hendaya y de Irún, y entonces me propusieron, me dijeron, si quieres puedes exponer aquí. Dije, pues encantado, lo enseño.
Es una obra que has elaborado durante los años 2014 y este año 2015, me comentabas el otro día aproximadamente. Sí, un poco antes, quizá desde el 13 o así, desde el 2013. Bien, pues si me permites vamos a analizarla un poquito. Y hay unos temas que me han llamado la atención en cuanto al tiempo, por ejemplo. El tiempo lo analizas como materia, porque en las presentaciones en etiqueta citas varias veces el tema de roble de 300 años, ¿no? Pero el aspecto de la escultura, si esa madera tiene 300 años, el aspecto que le has dado a la hora de crear con esa materia es como que retrocedes todavía más atrás, porque son tótem o son formas un poco prehistóricas. ¿Eso es consciente? Sí, porque aunque yo siempre tengo la sensación de que lo que produzco es algo casi terapéutico y algo visceral, como la necesidad de representar, sin guiarme demasiado en hacer unas series, por ejemplo, como hacen muchos artistas, ¿no? Series en una época de su vida sobre un mismo tema, variaciones sobre un mismo tema. Yo siempre tengo en mente el arte primitivo y el arte africano, que es algo que me mueve mucho. Y entonces hay, evidentemente, por un lado las vigas son muy antiguas, por otro lado está el componente de lo que más me interesa a mí, que es el arte contemporáneo. Y al mismo tiempo no puedo evitar que lo que me sale cuando hago garabatos y cuando empiezo a hacer pequeños esquemas o bocetos, tiene que ver con cosas muy primitivas. Yo, una de las cosas que suelo comentar a unos amigos también escultores es que siempre tengo en mente, por alguna razón que desconozco, los artesanos medievales. Por ejemplo, conozco algunas ciudades en Francia que las vigas están talladas. Entonces, la puerta de la casa o zonas del balcón están completamente talladas con figuras medievales. Y ese tipo de cosas me acompañan siempre. Y luego, como yo siento que el arte tiene mucho que ver con una representación en cierta medida de, lo podemos llamar el alma o del mundo interno de uno, enseguida lo que me interesa es algo como muy genuino, y para eso me conecto mucho con algunos artistas también del siglo pasado, pero estoy pensando en Brancusi o estoy pensando en Modigliani, por ejemplo, ¿no? Pero también siempre me acompañan un poco los nadadores de esas cuevas rupestres, ¿no? En las que hay ciertas figuras humanas y ya te digo, y luego toda mi curiosidad por el arte africano, que como ellos son tan rompen de alguna manera nuestras proporciones. Las cabezas son muy grandes, los miembros, las piernas son muy pequeñas. Todo ese descoloque para un occidental, toda esa creatividad, porque son de una creatividad increíble, todo eso en alguna medida debe acabar un poco en mi obra. No sé muy bien yo, pero creo que algo de eso marca permanentemente un camino, ¿no? Bueno, también ya sabes que las esculturas prehistóricas tenían una función más de brujería, en fin, la intención también era, de aquel entonces, totalmente, ¿no? Pero en el arte africano es así también. En el arte africano, cuando encuentras un personaje de madera lleno de clavos o lleno de cuerdas, y todo eso viene de rituales, de creencias animistas o de creencias religiosas que ellos tienen o que han tenido, y que, es decir, tiene un significado el por qué tienen esa patina, o tienen esas cuerdas, o tienen esas perlitas incrustadas. O sea, todo eso tiene que ver, para ellos tiene otra significación muy ligado a lo religioso y a lo animista a menudo. Hay una pieza que es la que más me ha gustado, que es como una especie como de cubo en forma de marco, y bueno, yo le llamo el marco del vacío, porque marcas el vacío, ¿no? Ya terminando un poco el ciclo quizás de búsqueda en la forma abstracta. No ha sido una de las últimas esculturas que he hecho. La hice igual en 2013, poco más o menos, y surgió así también. Fue a partir, pocas veces la madera
me inspira lo que voy a hacer. Y esa, en cambio, al ver esa forma dije, era madera para leña, viene de Chagavía. Estaba en casa de unos amigos, estábamos pasando el fin de semana y de repente estuve mirando, porque siempre que veo madera mis ojos se van allí. Claro, claro. Entonces vi ese trozo de madera y dije, pues esta madera yo creo que haría algo. Me dice mi amigo, pues llévatela para casa. Me la llevé y de repente se convirtió en la representación de la vacuidad, con ese vacío, ese cubo vacío en el interior de una forma geométrica. Y luego tenemos ya la figuración, y en figuración nos encontramos curiosamente con andantes y con la figura ya buscas el espacio. El movimiento, sobre todo el movimiento, sí. Eso es. Cuéntame la transición, o sea, es decir, es verdad que un escultor no tiene por qué ser per se abstracto, ¿no? Sino también figurativo. Entonces, cuando tú te adentras dentro de la figuración, el hombre, además, siempre es el hombre, no es un animal, es el hombre. ¿Cuál es la búsqueda? Sí, estos personajes son humanoides y son humanoides a propósito, es decir, no son exactamente hombres, aunque luego hay algunas esculturas muy representado la figura humana tal cual como es el hombre hoy. Los humanoides, por ejemplo, no tienen brazos, esas esculturas que he hecho, y claro, tienen una cierta mística también, ¿no? ¿Qué pasaría con una nueva generación de humanos, pero transformados, qué sé yo, tras a lo mejor una tercera guerra mundial, después de haber pasado por cosas que a lo mejor nos depara el futuro, no lo sé, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo muy bien la pregunta que era. Que con la figura humana buscas curiosamente, curiosamente no, el movimiento y el espacio, así como con la madera es el tiempo, me da la sensación de que la materia te lleva más hacia el tiempo, hacia atrás, con la figura, que es la forma geométrica, pero con la forma figura humana vas hacia el espacio, o sea, es decir, movimiento hacia adelante. Sí, totalmente, efectivamente. La idea del movimiento es una cosa que siempre me tiene... siempre ando buscando ahí, ¿no? Porque las cosas estáticas es como si les faltara vida. Entonces, todo me lleva a buscar algún tipo de movimiento, de raya, algo que sea de un punto a otro, que haya una distancia que tiene que ver también con el tiempo. Es decir, es el movimiento y el tiempo, ¿no? Es que no sea lo estático, que sea la evolución, que sea la búsqueda. Esos humanoides, por ejemplo, andando, los 5 personajes están un poco también a la búsqueda, ¿no? Pero incluso cuando las figuras son más estáticas, las dos figuras que se miran la una frente a la otra también, surge una especie de interrogante, ¿qué me quieres decir? O, bueno, ¿y ahora qué? Después de este encuentro cara a cara, ¿qué va a pasar ahora? Y ese es el mensaje que das con lo que es el objeto, ¿verdad? Sí. Pero también tienes un proyecto de proceso donde se ve, ¿no? Expones con unos paneles que explican la evolución de cómo llegas a ese final, ¿no? A mí, sinceramente, me parece que eso es un acierto, porque es verdad que siempre cuando vamos a una exposición lo que nos encontramos es con el final, y sin embargo tú siempre necesitas que, muy importante de saber de mí, ¿no? Como creador, es mi proyecto en proceso. Sí, efectivamente, de nuevo ahí está el espacio y el tiempo, ¿no? Es de nuevo el movimiento. ¿Cómo surge? Porque yo sí tengo me gusta la idea de provocar e incitar un poco en la gente esa idea de que tú también puedes crear, tú también puedes... es que es algo muy divertido además, ¿no? Entonces, parte de un boceto, parte de un garabato, y de repente decido que lo voy a hacer en tal material, y entonces busco una madera o busco un hierro que va a atravesar esa madera, y el que se pueda ver cómo se ha ido construyendo. Es curioso porque a pesar de que enseño en la exposición las fases por las que pasa una escultura X, a pesar de todo la gente sigue necesitando preguntarme, ¿pero cómo lo has hecho? O sea, y es curioso, quiero decir que hay una búsqueda en la gente cuando viene a verla. Por otro lado, si la escultura estuviera sola, no sé qué pasará en otras exposiciones, si hago en el futuro, ¿no? Pero si estuviera la escultura sola,
me parecería como que es un producto acabado y que a lo mejor ya no tiene tanta vida. Mientras que si se ve de dónde viene, ¿no? Algunas veces me gusta decir, esta madera la ha traído el Bidasoa. En una gran tormenta, días que ha llovido muchísimo, ha venido una riada y la madera ha venido flotando desde arriba del Bidasoa hasta Hendaya, ¿no? Y utilizar esa madera, y todo eso para mí también es ese, ¿y de dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes, no? O sea, pues viene de ahí, de arriba, de la montaña, ¿no? Y mira, me viene muy bien que acuérdate cómo ha empezado, ¿no? nuestro encuentro diciendo que la tierra es redonda y los caminos pues son, gracias a Dios, pues acordes, ¿no? Con esa forma que nunca llega hacia eso es un ciclo, ¿no? Y nunca se para. Una pregunta, ¿el inconsciente nos traiciona si hacemos mal? El inconsciente nos traiciona si hacemos mal. No sé esa pregunta como por dónde meterla, ¿no? Por dónde responderte. El inconsciente nos traiciona de todas. Es decir, que hay cosas que hemos necesitado reprimir para organizar una sociedad y muchas veces cometemos errores, se nos escapa una palabra que no era la que queríamos decir, como lo vemos a menudo en televisión, a los políticos, ¿no? Quieren decir una cosa y dicen lo contrario. El inconsciente nos traiciona porque no puede estar siempre reprimido, todo no se puede reprimir y en muchos momentos lo que no es políticamente correcto se nos escapa. Y Alberto, ya para terminar, ¿hacemos para ocupar o poseer y poseer? ¿O quizás deberíamos de hacer para encontrar? ¿Hacemos para poseer? Porque tú haces para encontrar. Y yo creo que la mayoría de la gente hace pues para tener, para hacer, sin más, ¿no? Sin buscar algo importante que es encontrarse, ¿no? O sea, encontrar lo mismo, no algo que tú has hecho, sino encontrar lo que ya está hecho. Yo creo que la mayor parte de la gente hacemos cosas que creemos que tenemos que hacer. No me refiero a la obligación de he hecho los papeles que me ha dado el jefe porque esto, sino ¿y por qué lo hago? ¿No? Pues hago un poco a la búsqueda de un cierto placer, hay un bienestar en eso que haces, ¿no? Pongamos el que se dedica al deporte o el que se dedica o al mundo de la creación, ¿no? En realidad siempre hay una cierta búsqueda, un tratar de sentirse bien con eso que haces, o sea, poderte sentir lleno, ¿no? Dice, mira, me he quedado muy satisfecho, o pues no, al final no ha salido, ¿no? Me faltaba técnica y bueno, pero puedo mejorar. Entonces siempre es un poco a la búsqueda de yo puedo mejorar el ser humano que soy. Puedo ir a la búsqueda de eso. Pues mira, tenía puesto que tu trabajo es una manera de encontrar se puede. Sí, totalmente así, porque yo mismo estoy sorprendido a veces de lo que puedo llegar a hacer cuando no me planteo, esto va a ser imposible, seguro que no me sale, no, empiezo y un día lo veo terminado, ¿no? Yo siempre soy muy de la idea de que paso a paso, muy poquito, poco a poco, puedes tener un proyecto, pero muy poco a poco, con paciencia, llegas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito mejor a Alberto Barrenechea. Te tenemos en Serge Blanco hasta el día 30 de octubre y la entrada es libre y bueno, pues me imagino... Siempre abierto. Eso es, siempre abierto. Y bueno, yo tengo la suerte de tener tu teléfono y tu número de contacto porque tengo mucha curiosidad por ver lo siguiente, ya te lo dije la vez anterior. Creo que estás en un comienzo y que lo siguiente va a ser realmente pues Barrenechea Alberto. Exactamente, eso espero. Así que muchísimas gracias a ti y bueno, pues ya saben ustedes, un artista más, yo creo que tremendamente interesante, nos ha quedado muchísimas cosas por charlar y aclarar si se puede, pero ha sido muy constructivo y realmente me siento pues una afortunada haberte conocido, Alberto, así que muchísimas gracias y a seguir. Muchas gracias a ti y a vosotros también.